Bueno, equipo, os voy a comentar cómo es la segregación de fincas rústicas, que es muy diferente a una parcelación urbana. En las fincas rústicas, la base que tenemos que entender es que nos pide el ayuntamiento un certificado de no necesidad de licencia o innecesidad de la misma. Pero eso no quiere decir que tengamos patente de corso. Tenemos que hacer unos requisitos. Uno, necesitamos un técnico competente, que tengamos la finca medida catasteada, lógicamente, controlada, que tengamos los medios necesarios para poder dividirla en unidades mínimas de cultivo. Y en ese momento dado se solicita. La unidad mínima de cultivo os voy a comentar respecto a Asturias. Voy a canalizar el boletín del 29 de enero de 1993, en donde nos pone 4 grupos, que en Asturias tenemos 78 concejos y han unido un concejo en 2 zonas. Ojito, que nadie se ha dado cuenta, pero yo siempre lo comento, que tiene 2 zonas. En una zona podemos dividir a 70. ¿Qué puedo decir de esa zona? Pues, por ejemplo, ayer considera que para dividir una finca tengo que dividirla en 2 partes que como mínimo cada una tenga 70 áreas o 7.000 metros. Es decir, en esos concejos la unidad mínima para poder dividirla tiene que tener 14.000 metros para dividir 2 de 7.000. Tenemos 21.000 metros, 3 de 7.000. O tenemos 20.000 metros. No, podemos dividir una de 7.000 y el resto dejarla en otro, en la matriz. Por lo tanto, no implica que la finca sea 7.000, 7.000 o más. ¿De acuerdo? Tenemos 30.000 metros, podemos dividirla en 2 de 15, o en una de 7, o viceversa. ¿De acuerdo? Pero siempre manteniendo que en las divisiones que tengamos, mínimo deben cumplir 7.000 metros. Después pasamos, pues por ejemplo, acá en Gardonix hemos hecho una en 6.000. Claro, 6.000 metros ha bajado 1.000 metros. Pero si bajáramos todavía un poquitín más y bajáramos a Cabeanes o Villaviciosa, ahí la unidad mínima de cultivo son 5.000 metros, 50 áreas. Es decir, no tendríamos que tener una finca de 14, nos valdría una finca de 10.000, podríamos dividirla en 2 de 5.000. Y si ya vamos directamente a la zona de Avilés, ahí la unidad mínima son 4.000 metros. Es decir, yo tengo una finca de 8.000 metros y la podría dividir en 2 de 4. O si tengo 10, una de 4 y una de 6. Lo que me mide la unidad mínima de cultivo es que mínimo, después de la división, tengo que tener mínimo en cada parcela esa unidad. Es decir, no podría tener, por ejemplo, en la zona de Avilés, si tuviera una finca de 7.000, no la puedo dividir, porque me quedaría una de 3.000, por ejemplo, 4.000 y 3.000. No, tengo que siempre, que después de la división, cumpla o 7.000, o 6.000, o 5.000, o 4.000. Y esa figura es importante, pues por ejemplo, si hacemos una segregación urbana, es importante, quitamos lo urbano, segregamos lo urbano, nos dan parcelas urbanas y la finca matriz resultante, muy importante, tenemos una finca rústica. Y ahí volvemos a jugar. ¿Por qué? Porque puedo asignar a esas fincas urbanas, meterles o asignarle una finca rústica. ¿Por qué? Porque yo tendría un alto valor. Si la finca urbana me vale a 50 euros el metro, ¿de acuerdo? 1.000 metros, 50.000. Claro, la rústica nadie me va a pagar más de 3 euros, 53. Pero si yo segrego esa finca, esos 6.000 metros, esos 4.000 metros, no me lo van a pagar a 12. Me va a valer 25 porque hago una super finca. Puedo incluso ganar casi fijaros, un 300% más de valor en la rústica. Por eso es importante. Lógicamente todo esto se hace en unidad mínima de cultivo. Después torticeramente los inmobiliarios lo hacemos siempre planteándonos qué más valor nos va a dar la tierra. Es así, realmente el dinero no tiene piedad, pero sí hay que atender que sí puedo segregar fincas rústicas. Todo ese proceso también se puede hacer, pues necesitamos dinero, tenemos una finca grande, un lindero nos pide esos metros, pues podemos sacar esa finca. O sea que no vamos a ser tan malignos, pero la realidad que yo siempre que lo he hecho es para hacer una venta, agarrar una finca urbana para vender. Nunca realmente en la unidad de cultivo se ha cultivado. O sea, esa es la realidad. Hemos sacado un bien monetario por esa venta. Pero un inmobiliario tiene que saber
podemos segregar fincas rústicas. Es licencia, de no necesidad de licencia, necesitamos un técnico que nos dé las coordenadas GML de cómo se van a dividir esas dos fincas correctamente para tener una coordinación para coger el catastro y después dividir esas fincas y coordinarlas con el registro. Aunque no es necesario que la finca esté registrada. Si nosotros tenemos un título de propiedad y un catastro, podríamos sacar dos fincas. Ojo, eso no sería una creación de título, sería artificioso, sería ad hoc, no. Nos vale para la división, ¿de acuerdo? Pero no para considerarse que es un título nuevo. ¿Por qué? Porque es un bien mismo, es artificioso, es dividir, ¿de acuerdo? Y esa es la base respecto a la creación de nuevas fincas de unidades de cultivo. Muy importante porque siempre que dividamos, siempre ganamos una mayor rentabilidad de la tierra. Las tierras con muchísimas hectáreas tienen mucho valor, pero una hectárea de 2 o 3 hectáreas, pues en un momento dado podemos sacarle mayor rendimiento dividiéndola o sacando parcelas de unidad mínima de cultivo de 10.000 metros, por ejemplo. Porque no tenemos nunca que ir a la división sea la unidad mínima de cultivo. Puedo tener, por ejemplo, en la zona de Cangas de Onís a 6.000 metros, puedo tener una finca de 20.000 metros y dividirla en dos de 10. O, por ejemplo, yo en Gijón hemos dividido una finca de casi 37.000 metros en dos de 28.000. Por ejemplo, no fuimos al máximo, podemos haber hecho parcelaciones de 6.000, se lo comento a los clientes y dicen, no, dos fincas, una de 28 y otra de 28, una división entre herederos, que es en la zona de la Ñora. Es lo que os puedo comentar. Segregación de fincas rústicas tenemos que tenerla ahí guardada con una carta, a darle más ayuda a nuestros clientes, verle, tengo esta finca, no saco, ¿cómo lo puedo sacar? La agrego aquí, la uno, eso será otro curso, pero que es una carta que tenemos que tener los inmobiliarios en la venta de propiedades. Muchísimas gracias. Recordando que nosotros compramos y vendemos tierra, grupogain.es, tenemos una centralita 984-280228. Cualquier duda que tengáis sobre segregaciones, agrupaciones, estamos a vuestra disposición. Nos desplazamos, analizamos, os daremos una oferta sobre tierra. Estamos constantemente comprando tierras para nuestros clientes. Muchas gracias a todos.